Por favor, me confirman que lo que ven en pantalla ustedes. ¿Se ve el PPT? ¿Sí? ¿Están Sí, viendo se ve la bien. de armadura? Sí. Ya, ok, gracias. Bien, ese es el capítulo que vamos a ver ahora, hoy día, armaduras. Las armaduras. Las armaduras son estructuras que están formadas por barras, files se les llama normalmente a esto, que están unidas a los extremos por pasadores lisos. Eso es hipotético, ¿eh? Están unidas a los extremos por pasadores lisos. De modo que el conjunto constituye un cuerpo rígido, ¿ya? Perfiles son los que nosotros conocemos con el nombre de los fierros ángulos, los costaneras, o el C, el U, la doble T, el perfil tubular, ¿cierto? El rectangular, el tubo rectangular, en fin, tubo cuadrado. Entonces son perfiles, el fierro ángulo. Entonces están formados por esos perfiles, generalmente son de acero, pero no siempre, ¿no? Y que se unen los extremos hipotéticamente por pasadores lisos, ¿eh? En la práctica eso es una aproximación para poder resolver fácilmente estos problemas, ¿ya? En el plano, la armadura más simple que se puede concebir de acuerdo a esa descripción está formada por tres barras que hacen un triángulo, ¿eh? Es un triángulo. Entonces es un triángulo que tiene tres lados, tres barras, y tres nudos o nodos, que es donde están los pasadores lisos, hipotéticos pasadores lisos, ¿ya? Llaman que eso en el plano, ¿cierto?, constituye la armadura. La armadura más simple en el plano, entonces, es esa que está ahí, ¿eh? Lógicamente nosotros podemos empezar a hacer crecer esta armadura, podemos agregar un nuevo nudo, ¿eh? El nudo E, y para agregar un nuevo nudo E necesitamos dos nuevas barras, ¿ya? ¿Cierto? Nuevo, ABCD, perdón, D. Necesitamos la barra sí, E y F, ¿ah? Estas otras dos. Alguien podría entusiasmarse, ¿cierto? Y noten que esta estructura no puede moverse para arriba, porque tiene esto, ni puede moverse para el lado, porque tiene acá en el punto A está fijo, y tampoco puede girar, ¿cierto? No puede girar. Por lo tanto, está absolutamente en equilibrio. Alguien podría entusiasmarse y colocar otra barra más, ¿ya?, entre A y D, con lo cual sigue estando en equilibrio. Lo único que hemos hecho cuando nosotros colocamos una barra que esté de más, estamos transformando el problema que originalmente un problema estático. ¿Qué significa eso? Que tiene el mismo número de incógnitas que de ecuaciones independientes. Lo transformamos en un problema, ¿cómo se llama?, de equilibrio, sí, pero está súper equilibrado, está de más, no necesita esa barra. Y es un problema hiperestático, donde el número de incógnitas supera el número de ecuaciones. Eso es lo que estamos haciendo colocando alguna barra de más, ¿ah? Un cuadrilátero, por ejemplo, está formado por cuatro barras. No es un cuerpo rígido, pero si lo colocamos una diagonal, ahí sí, quedan dos triángulos, es un cuerpo rígido. Y si nos entusiasmamos y le colocamos la otra diagonal, está de más esa diagonal, ¿ah? No la necesita para hacer un cuerpo rígido. Entonces, se pueden cometer errores, o otras veces se coloca es profeso. Pero para cumplir con eso, de no estar colocando barras de más, existe, ¿cierto?, este algoritmo que tiene que ver con el número de posibilidades que tiene el movimiento y cuántas sujeciones necesita originalmente y cuántas nuevas barras necesita para cada nuevo nudo. Entonces, si le llamamos M al número de barras totales, ¿cierto?, de manera que la estructura original M es igual a 1, 2, 3,
y J el número de nudos totales, 1, 2, 3, ¿cierto? Se cumple el algoritmo, que no es una cifra mágica, cabalística, sino que tiene que ver con el número de sujeciones iniciales que tiene que tener y el número de nuevas barras, ¿cierto? Para poder dejarla total y absolutamente rígida cuando agregamos un nuevo nudo. Y eso se cumple que M es igual a 2J menos 3. ¿Ah? De manera que si nos fijamos en la primera armadura, que es el triángulo como este, son 3 nudos que queremos dejar 1, 2, 3, dejarlos total y absolutamente rígidos. ¿Cuántas barras necesitamos? Necesitamos 3 por 2 son 6, menos 3 son 3, necesitamos 3 barras. En el caso de colocar un nuevo nudo, 4 nudos, ¿cierto? Eso significa que J igual a 4. 4 claro, 4 por 2 son 8, menos 3 son 5. O sea, necesitamos 5 barras. Ya que originalmente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Al colocar este cuarto nudo, teníamos 1, 2, 3, el cuarto nudo, necesitamos entonces solamente 5 barras. 1, 2, 3, 2 adicionales, ¿cierto? 4 y 5. Y por cada nuevo nudo son 2 barras. Eso es lo que ocurre en el plano. En el espacio, aunque nosotros no lo vamos a estudiar, la armadura más simple que se puede concebir, ¿cierto? Que se puede construir, es un tetraedro. Creo que esos son 4 caras, ¿eh? Formado por 6 barras, ¿cierto? 6 barras o perfiles y 4 nudos, ¿eh? O nudos que son nodos, que en este caso ya no son pasadores lisos, ¿cierto? No como en este caso que es un pasador liso, ustedes entenderán, aquí estará como un pasador liso aquí, un pasador liso acá y un pasador liso acá para que esto quede bien en el plano. En el espacio no podemos, ¿cierto? Hacer con un pasador liso. Aquí tiene un tetraedro, ¿cierto? Aquí confluyen 13 barras, en cada nudo confluyen 3 barras, y ustedes entenderán que 3 barras en el espacio, ¿cómo le hacemos el hoyo para colocar el pasador liso? O sea, no nos sirve. Entonces lo que se ocupa aquí, hipotéticamente, esto es una rótula. ¿Qué es lo que es una rótula? Rótula es una esfera, ¿cierto? Con una barra y en el otro lado está la parte negativa de la esfera, de manera que el nudo puede hacer fuerza, pero no puede hacer momento, porque la barra gira nomás, gira, ¿cierto? Y gira en cualquier dirección, no solamente como en el caso del pasado liso que gira en un plano, acá puede en el espacio, puede girar una rótula. Rótula, existen mecanismos con rótula, ¿cierto? En el automóvil existe una rótula, ¿cierto? Para la transmisión a la rueda. Y también tenemos rótulas nosotros en las articulaciones, ¿cierto? En las rodillas y hay una rótula que permite que gire esto. Y lo mismo hay también en las articulaciones de los codos, de los brazos, de los hombros, en fin. De manera que existe no solamente el mecanismo, sino que también en el ser humano, ¿ya? La rótula, eso es hipotético, en la práctica uno no lo va a ver. ¿Y por qué lo hacemos así? Es que para resolverlo se resuelve con un grado de aproximación bastante bueno. Entonces se idealiza como que son, no es la única idealización, como que son rótulas. ¿Y qué es lo que pasa en el espacio? ¿Cierto? Si nosotros la más simple es 1, 2, 3, 4 nudos o nodos, ¿cierto? Y tenemos 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6 barras. Si nosotros queremos agregar una barra más, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, un nuevo nudo más, serían 1, 2, 3, 4, 5 nudos, necesitamos una barra, 2 barras, pero para que no gire en torno al DC necesitamos una tercera barra. O sea, por cada nuevo nudo en el espacio requerimos 3 nuevas barras, ¿ya? Pero alguien también podría llegar y colocar, mire, ¿dónde está el nudo nuevo? Está aquí. Podríamos colocar no solamente esta que está hasta acá,
sino que podríamos colocar de aquí hasta allá. También está de más esta barra. Entonces pasamos de un sistema que es isostático, que igual número de incógnitas que ecuaciones, pasamos a hiperestático, donde el número de incógnitas va a superar el número de ecuaciones independientes. Para que eso no ocurra, nosotros deberíamos colocar el número suficiente de barras para los nudos. Y también, ¿cierto? Si los nudos son, ¿cierto? En el original son 1, 2, 3, 4, se cumple el algoritmo que en este caso es 3J menos 6. El otro era 2J menos 3, ¿cierto? Aquí es 3J menos 6. De manera que en el primero, que es 1, 2, 3, 4, 4 por 3 son 12, 12 menos 6 son 6. Para el original se necesitan 6 barras. 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6. Para el segundo, que colocamos otro nudo, ¿cierto? Que eran 1, 2, 3, 4, 5. Si J igual 5, 5 por 3 son 15. Menos 6, se requieren entonces 9 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el nuevo nudo, ¿cierto? Sería 7, 8 y 9. Si le colocamos la décima, ya sabemos que hemos transformado el sistema en un sistema isostático en hiperestático. ¿eh? Entonces eso es lo que ocurriría para comprobar, a veces esto se puede resolver o está hiperestático. O en el diseño para no colocar barras de más. De repente se ponen barras de más, pero es profeso. Y esa parte siguen, por ejemplo, un cuadrilátero por ahí, pero uno le coloca barra de más, ¿cierto? Para que quede trabajando las barras, porque aquí van a trabajar en tracción o compresión. Entonces, para evitar que la barra quede trabajando en compresión, se colocan ahí otras barras que dejan el sistema hiperestático, pero permiten que la estructura no vaya a fallar, por ejemplo, por el pandeo, que por compresión se colapsan. Bien, y ahora, ¿dónde se ve esto? Esto se ve en la aplicación que tiene. Hay tipos de armadura. Tenemos que la aplicación están las cerchas que son la estructura que tienen las techumbres. Las armaduras son estructuras utilizadas en techumbres, cerchas, pero también se utilizan en puentes, en torres, en grúas, en toda esa estructura, en las torres de alta tensión, por ejemplo, en grúas, que son grúas reticuladas, y están conformadas por perfiles comerciales, generalmente metálicos, unidos idealmente en los extremos por pasadores lisos. En la práctica no están unidos por hacer, tal como voy a mostrar más adelante. Existen algunas armaduras clásicas que llevan el nombre de sus autores, cerchas, estamos hablando en este caso, las cerchas, las que se utilizan en las techumbres. Las cerchas clásicas, tenemos la cercha tipo Fink. Seguramente algunos habrán visto en los galpones una estructura de esta naturaleza, la tipo Fink, ¿ya? Que se ven triángulos, ¿cierto? Ustedes van a ver puros triángulos acá. ¿Sí? El tipo Fink, pero también está la Prats. De repente esta estructura como la Prats se utiliza la mitad nomás, ¿sí? Y después otra mitad para allá y otra mitad, y así hacen los galpones de estructura de las industrias, por ejemplo, que tengan, qué sé yo, 100 por 100 metros, 80 por 100, una cosa así. Entonces se van haciendo por parte, y aquí las bajadas, el agua, ¿cierto? La calle del agua, las aguas son esto, y por esta otra parte le colocan vidrios para que entre luz natural, y aquí otra vez, ¿cierto? La techumbre con sus canales entre medio, y en fin, y estos están unidos por a los pilares, y así forman todo un galpón completo que tiene dimensiones bastante grandes. O sea, se pueden utilizar, incluso aquí ustedes ven que hay 3 espacios, 1, 2, 3. Yo he visto con más espacio esto, o sea, son más barritas, que son estos que están aquí, los palillos, y lógicamente también cada una trae sus diagonales. Esa es la estructura Pratt, que lo he visto yo en galpones de industria.
Está la Howe norteamericana, que, que es bastante parecida a la Pratt. La única diferencia es que aquí, ¿cierto?, los palillos estos van hacia la cumbrera, hacia allá, en cambio acá van alejándose de la cumbrera, van para afuera, ¿ya? Pero el resto es exactamente igual. También la estructura alemana, que es bastante simple. Está la Polonceau, francesa, y está la estructura belga, que si ustedes se fijan es parecida entre la Howe y la Pratt, ¿eh? Entonces lleva palillos encontrados. Y está otra que se utilizan también en galpones y con las, para que se entre en la luz natural también lateralmente, ¿cierto? Que es la Warren. ¿Eh? También hay puentes tipo Warren. Entonces, todas estas son las llamadas cerchas. Lógicamente que uno tiene una cercha y después tiene otra cercha en un plano paralelo y otra cercha paralelo y otra cercha, en fin, y unidos por... primero están las costaneras, que son las que soportan la, la parte propia, el pizarreño, qué sé yo, las planchas acanaladas, en fin, para que escurra el agua. Y también están unas que le permiten la rigidez de la estructura, que son los arriostramientos, son barras así, que van unidos todos para que no se caigan como ¿cómo se llaman las cartas del dominó? ¿Ah? Que no empujar uno y se dan todos cayendo, entonces existen los arriostramientos que impiden, van en diagonales, ¿cierto? Que impiden que ocurra ese fenómeno. ¿Ya? Y todo esto son en perfiles metálicos, ¿eh? Todo esto que está acá son perfiles comerciales conocidos. ¿Ya? También se utilizan torres de alta tensión, ¿cierto? En torres, ustedes las han visto, estos son en la armadura, ¿eh? Pero son en el espacio. ¿Ya? Torres de alta tensión o como esta, ¿cierto? Ahí son de distintas formas, ¿eh? O esta que también está, ¿cierto? En el campo, la de uno, estas torres como, de alta tensión que son para la transmisión de la energía eléctrica. Entonces se utiliza en techumbres como cerchas, se utilizan las torres de alta tensión, pero también se utiliza en puente. ¿Eh? Por ejemplo, tenemos un puente nosotros, ¿cierto? Donde aquí está la estructura, que hay otras cerchas, si ustedes se fijan, en forma paralela. Por ejemplo, este puente es de esta forma. Así se ve, y esto lo vamos a ser capaces de resolver nosotros. ¿Eh? Está dado en pie, esto 40 pies, en fin. ¿Eh? Y acá 8 tramos de 20 pies. Claro, estos son 40 pies, estos son 20 pies para acá. ¿Ya? Y tiene esta forma. Y aquí están las cargas. Aquí dice L en la carga, load, y acá es L medio y L medio en el extremo, y se refiere a esto que está acá. O sea que hay una cercha así y paralelo, en un plano paralelo, ¿cierto? Está una y está la otra. Y acá están unidos, ¿cierto? Por vigas transversales, pero también tienen estas otras que son el arrostramiento que le permiten, o este que está aquí, le permiten que esto mantenga la forma y no se enchueque, no se deforme, ¿cierto? Y le da la rigidez de la estructura. Acá arriba llegan las vigas, los largueros, ¿cierto? Esto, y se llega ya la cubierta, ¿ah? Que es la que soporta la carga, que en este caso son tránsito de vehículos. ¿Ya? Entonces, como aquí hay una cierta simetría en todo esto, lo que se estudia es una sola viga. Se estudia una sola y se supone, ¿cierto?, que en la otra está ocurriendo lo mismo. Fíjense ustedes que la estructura esta se sujeta aquí en una parte, de manera que este pasado liso le impide moverse hacia arriba, hacia abajo, pero también a la izquierda y a la derecha. Pero acá al otro lado solamente está el apoyo, de manera que esto, si quiere dilatarse, se va a dilatar sin que nadie se lo impida acá. Si quiere deformarse un poco, ¿cierto? Se va a deformar y va a girar en torno a este punto, ¿cierto? Y también se puede trasladar, poco, pero se traslada. Pero no queda rígida en ambos extremos, porque si se queda rígido, anclado a ambos extremos, ¿cierto? Se van a generar tensiones, primero que no son fáciles de determinar, porque son problemas hiperestáticos hechos así. ¿Ah? Entonces, para evitar eso, que vayan a surgir cargas internas
que no estaban consideradas originalmente, se coloca esto para que esto se deslice, tal como le había explicado en algún momento, que las estructuras se sujetan, ¿cierto?, en un extremo y en el otro no. Esto es lo que ocurre con las vigas, y esta es la viga, la estructura del puente. Y aquí se ve, ustedes dirán, oiga, aquí no hay nada, un pasado liso, porque ni tampoco una rótula, porque fíjese que aquí confluyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, no, 7 barras, 7 perfiles. Imagínense ustedes un sándwich de 7 perfiles y más encima están inclinados, no están en el mismo plano, entonces es imposible. Entonces, debiera haber una rótula, pero debiera ser una rótula para tantos elementos que llegan tantos barras, también es complicado. Y entonces lo que se hace es, en realidad esto queda rígido, no es nuestra tal rótula, pero sí todos los centroides de los perfiles que se utilizan, todos llegan a un solo punto, que es la rótula. O sea, la rótula, en muchos casos, sobre todo en el espacio, no hay nada. Pero si uno llegara y lograra trazar, ¿cierto?, los centroides de cada una de las barras, al construir esto, se construye de manera que todos los centroides confluyan a un solo punto, aunque no esté marcado el punto, aunque no haya nada en el punto, pero confluyen, ¿cierto?, geométricamente a ese punto, y ese punto es la rótula. Entonces, una aproximación que se nos sirve para poder resolver los problemas muy fácilmente, como lo vamos a ver nosotros, ¿ya? Estos los puentes, entonces, tenemos que se utilizan en cercha, se utilizan torres de alta tensión, se utilizan en puentes y también se utilizan grúas. Las grúas estas que tienen, ¿cierto?, de celosías, como estas que están acá, hoy en día se ven bastante en las grandes instalaciones, ¿eh? Cuando hay que mover una carga muy grande, ¿cierto? No son cualquier grúa que uno las ve a diario, ¿eh? Son grúas especiales que tienen que, la mayoría de las veces son con oruga acá para desplazarse, ¿cierto? Y tienen varios brazos, y la pluma, que se llama, ¿cierto?, la última. Todas estas entonces son construidas de forma de celosía, con barritas así reticuladas haciendo la estructura. U otra armadura de este tipo, ¿cierto?, con una sola pluma, no como la anterior, esta es una sola pluma. También tiene la oruga ahí, ¿cierto? Y aquí tiene la pluma, esta es la pluma. Y aquí tiene cables, ¿cierto?, uno para dar la inclinación, otros para levantar la carga, con polea, ¿cierto?, y el gancho acá, en fin. O este que está acá, ¿ya? Perdón, un poquitito. Está nombrado, salir el sol. Claro, ahí está también una pluma, con una sola pluma, es parecido a la anterior, ¿cierto? Bastante parecida, incluso tiene estos otros barras, ¿cierto?, que son las que corresponden a esta, muy parecida a esta, ¿ya? Entonces se utiliza, tal como dijimos, esta estructura, las armaduras, se utilizan en techumbre. De repente ustedes lo pueden haber visto incluso hasta de madera, hacen la cercha de madera. En las casas son de madera, los galpones sí serán metálicos, pero las casas son de madera. Las pueden ver también en torres de alta tensión, ¿cierto? Las pueden ver ustedes en vigas propiamente, de repente, en vigas. Las pueden ver en puentes, las pueden ver en grúas, ¿ya? Entonces ahí se utilizan. ¿Y quién se utilizan usando perfiles, ¿cierto?, comerciales? Tal como lo expliqué, no, en realidad no existen esos nudos ni esas rótulas, es una aproximación, ¿ya? En la práctica, la figura del nudo es una idealización, por la ejecución de una unión se realiza de tal forma que el pasado liso en la mayoría de los casos no existe, ni siquiera está marcado, ¿eh? La unión se ejecuta mediante remache, antiguamente se usaban remaches. Si ustedes van a ver la estructura de la universidad, en lo que son las salas C, por ejemplo, que eran los talleres, que antiguamente uno miraba arriba y se veía la techumbre, después los taparon cuando se hicieron salas de clase ahí, y la estructura que todavía se ve en el hall de montaje, ¿cierto?, se utilizan remaches para unir las piezas, ¿cierto?
Y después se empezó a utilizar soldadura, ¿ah? Pero ahora, ¿cierto? Antiguamente eran remaches, hoy en día se utilizan de repente pernos, ¿ah? O se suelda. Y en la soldadura no podríamos decir, porque además hay plancha entre medio, dónde está el nudo, dónde está la rótula cuando está en el espacio. Pero tal como le expliqué, los centroides de todos los elementos, todos los perfiles que actúan y que llegan a un nudo, ¿cierto? Los centroides de ellos llegan a un solo punto que es nuestro nudo o nodo, ¿ya? Eso es así. Las soluciones prácticas que sea hoy día, fíjense que esto que está aquí es como de una techumbre, esta es la que está inclinada para seguir las aguas, ¿cierto? Y esta es la otra que es horizontal, y acá viene el pilar, ¿ah? En la armadura. Podríamos decir que es esta parte que está aquí. Aquí viene la inclinada, acá viene el horizontal y aquí llega el pilar. Entonces esta solución, o para esta, o para esta, o para esta, para esta, para esta, ¿cierto? La solución es, ¿cierto? La solución práctica que se le da entonces esto que está acá. Si ustedes se fijan, aquí hay dos perfiles que son perfiles tal como se ven, no parecen ángulos porque se ve una pestaña más grande que la otra, serían L. Espalda con espalda, se dice cuando se colocan así. Acá también vienen los inclinados y en dos L, espalda con espalda, pero están unidos con una plancha que se mete entre medio de estos dos, se suelda, y también se mete entre medio de estos dos, también se suelda. Y acá se fijan que tiene un perno para acá y otro perno que incluso va anclado, porque acá un pilar de concreto, o la viga de concreto, ¿cierto? La construcción. Entonces estos pernos se fijan y quedan anclados con esto, ¿sí? Y este es y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está el nudo? Entonces aquí el centroide de este perfil, con el centroide de este y con el centroide de esto, ¿cierto? Van todos confluyendo a un solo punto que es el nudo o nodo. Se construye así. Así se vería en el espacio y así se ve en el plano. En un plano, ¿cierto?, de dibujo técnico, ahí está el perfil virado, se corta esto y se vira en 90 grados y así se ve. Aquí están los dos perfiles L, espalda con espalda, ¿cierto? Estos son dos que ahí están. Y acá está entonces la unión con los pernos. Y fíjense que los centroides de todo esto vienen a parar a ese punto. Los centros de gravedad vienen a parar al punto y lo mismo acá, al mismo punto que es el nudo o nodo. Esa es la solución, ¿ya? Para otra parte de los perfiles, por ejemplo, este es lo que se llama la cumbrera. La cumbrera es esta parte. Está aquí, esto y esto, ¿cierto? Y esto es la cumbrera. Entonces la solución, por ejemplo, para este caso, confluyen 1, 2, 3, 4 barras, ¿cierto? 4, aquí también, aquí 5, que hay una barra aquí también. Entonces la solución para eso, ¿cierto? Para la cumbrera, es lógicamente una sola plancha, ahí confluyen 1, 2, 3, 4, es una sola plancha que se mete entre medio de los perfiles, se suelda, antiguamente se remachaba, en la universidad están remachados, ¿cierto? Se suelda y hacen ahora los centroides de los perfiles, ¿cierto? Aquí se unen con una planchita también soldada para que trabajen los perfiles juntos, ¿cierto? Y aquí esto es lo que se llaman las costaneras, que son las que sujetan la techumbre, ¿eh? Ahí estaría. Que antiguamente, cuando se hacían las techumbres, que todavía se hacen de las casas de madera, estos son listones de 2x2, ¿cierto? De madera no cepillada, cortada nomás así en bruto, ¿eh? Y aquí encima va el planchaje, ¿eh? Pero si ustedes se fijan, todos los perfiles abrazan la planchita esta que está aquí, la abrazan. Va por un lado y va por el otro, va por un lado y va por el otro, la abrazan, ¿ya? Y este otro también, por un lado y por el otro, ¿ya? Y estas planchitas son para que trabajen juntos los dos, ¿cierto? No trabaje cada uno por su cuenta. Y acá están las costaneras a lo largo. Y en el plano se vería así. Ahí está, ¿cierto? Aquí están las costaneras. Y aquí, ¿cierto? Si ustedes se fijan, todos los centroides confluyen en ese punto que es el nudo no, pero ahí no hay nada. Y ahí está la planchita que está siendo abrazada por estos dos perfiles,
Estos sí que se ven como perfiles fierros ángulos que se ven de igual largo. Esto no, pues este es L. Pero estos se ven de igual largo. Y acá otra más, ¿es cierto? Esto corresponde a la parte central de abajo. Corresponde a esta. A ver, a esta que está aquí. ¿Cierto? A esta o a esta. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es esta solución? Así es la solución. Esta es. Esta es la solución. Tiene los dos perfiles acá abajo, ¿cierto? Aquí también lo inclinado, aquí está el que va derecho. Si se fijan, estos los colocan, este está a un lado y otro, pero acá están cruzados y hay una pletina entre medio, lo mismo que este. ¿Ah? Aquí está la solución. Y la plancha entre medio, y la plancha entonces soporta todo lo... Y aquí está el famoso nudo donde los centroides, todos los perfiles que están involucrados se confluyen en ese punto. Y así se vería en el espacio. ¿Ah? Aquí está el revés, aquí está primero, este debería estar acá abajo y este acá arriba. ¿Ah? O sea, así es como se ve en el espacio, ahí está la plancha entre medio que une todos los perfiles, ¿cierto? Ahí están con unas planchitas que suelan para que trabajen juntos los dos perfiles, ¿eh? Para que no trabajen cada uno por su cuenta. ¿Ya? Entonces esa es la famosa solución. La solución entonces son como perfiles. Esta es la idealización, ahí ya hemos pasado una idealización. La otra idealización, ¿cierto? Es que tampoco son, tal como lo veíamos acá, ¿cierto? Que eran barras que por ejemplo, hay una barra que empieza aquí y termina acá, aquí hay otra que empieza aquí y termina acá, otra empieza aquí, no, en la práctica es una sola barra, y si no da, porque las barras tienen 6 metros de largo, esta cuestión que tiene 12, bueno, se suelda y se le coloca una, de manera que de tope con algún refuerzo, de manera que dan largo. Lo mismo pasa para estas que siguen las aguas, ¿cierto? Si no alcanza, se le agrega y se suelda, no hay ningún problema. ¿Ah? Pero ya no van desde este punto, en realidad nunca lo ha sido, desde este punto a este otro punto, ¿ya? Sino la confusión de barras sería tremenda, que hay un tremendo sándwich ahí, entonces no es así, ¿ya? Es una barra larga nomás. Pero lo que sí los centroides se juntan, ¿ya? Entonces dentro de las idealizaciones es eso, son barras unidas por nudos. ¿Ah? Dice, las barras son cortas unidas por nudo, pero no son barras cortas ni están unidas por nudo, pero los centroides de todas las barras, ¿cierto?, concurren a un solo punto que es el nudo, ¿ya? Y las barras pueden ser extensas, ¿ya? Las armaduras están cargadas solamente al nudo. Esta es otra idealización. Dice, las armaduras están solamente cargadas a los nudos. Para eso entonces no se considera su peso, porque el peso está... ¿cómo se llama? El resultante del peso se encuentra en el centro de la barra. Entonces, cada barra está, sin considerar el peso, ¿cuántas fuerzas son las que dejan equilibrio cada barra? Y vamos a verla. Por ejemplo, ahí no se alcanza a ver. Pero aquí sí, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ¿cuántas fuerzas hay? Primero las barras se cargan solamente en los nudos. Aquí están los pilares, ¿cierto? Y la fuerza del viento llega a través de las costaneras y llega a los nudos, ahí están las costaneras. ¿Ah? Y el peso de esta barra, desde aquí hasta acá, estaría en el medio. Entonces, hipotéticamente, ¿cierto? No se considera el peso, porque es despreciable con respecto a las cargas que va a soportar. Ahora, cuando no es posible, porque en la estructura del puente, por ejemplo, mira, oiga, ¿cómo lo vamos a considerar el peso de estas tremendas vigas? Es un absurdo. Entonces, cuando es necesario incorporar el peso, lo que se hace entonces es, aquí está la estructura, aquí está, el peso de esta barra, por ejemplo, se le agrega, se reparte el peso mitad y mitad, mitad aquí y mitad acá. De manera que nuevamente la barra queda soportando, está en equilibrio de acción de dos fuerzas, una que pasa por aquí y la otra que pasa por acá, porque la fuerza peso se distribuyó en mitad y mitad. La de esta, mitad aquí y mitad acá. La de esta, mitad acá y mitad acá. Entonces, las fuerzas que actúan solamente por los nudos. Y si actúan solamente en los nudos, y la barra tiene dos nudos,
los extremos, ¿cierto? Lo que significa entonces que cada barra está soportando una fuerza que pasa por un nudo y la otra fuerza que pasa por el otro nudo que está en el otro extremo. Y para que esta fuerza deje en el equilibrio a las barras, es absolutamente necesario, ¿cierto?, que sean colineales, estén en la misma recta acción. O sea, la recta que une los centroides, en esa recta. Entonces, si es así, si las fuerzas son colineales y no tienen ninguna, no, porque no puede soportar cargas transversales, ¿cierto? Porque no estarían en equilibrio, estarían girando las barras y eso no ocurre. Entonces, ¿cierto? Las barras están soportando tracción o compresión, no soportan flexión. Tracción o compresión. Tracción o compresión. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Que es bien importante desde el punto de vista, ¿cierto? Práctico saber es tracción o compresión, porque las barras pueden soportar bien la tracción y a pesar que el material soporta mejor la compresión generalmente, en el caso este de las barras y de los pilares, en fin, ustedes se dan cuenta que en tracción va a aguantar hasta que se rompa por tracción, pero en compresión, antes que llegue a fallar por compresión, ocurre el fenómeno de inestabilidad elástica llamado el pandeo. Se pandea. Si no, prueben ustedes con una hoja. Ustedes tiran la hoja la van a tirar hasta que se rompe el papel. Pero si ahora ustedes comprimen y el material soporta mejor la compresión que la tracción, pero sin embargo, si ustedes la hoja la comprimen hacia el extremo, se pandea, se dobla. Eso es lo que le ocurre entonces a los perfiles, ¿ya? Entonces, importantísimo, jóvenes, algo que siempre falla a los estudiantes, cuando uno está resolviendo problemas de armadura, no solamente determinar la fuerza, sino que también la naturaleza, ¿es tracción o es compresión? ¿Ya? Ahora, tal como les dije, si se debe considerar el peso de las barras, cuando la magnitud es importante, como en el caso del puente, por ejemplo, que son vigas más o menos fuertes, este se reparte mitad y mitad, ¿cierto?, en cada nudo. Por lo tanto, la barra sigue quedando en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas, una que pasa por cada nudo, ¿cierto? De manera que estas fuerzas tienen la misma dirección de la barra, porque tienen que ser colineales. Entonces, solamente en las armaduras, que son, las barras son elementos que están en equilibrio por la acción de dos fuerzas, las fuerzas llevan la dirección de la barra. Solamente en la armadura. Y eso es re importante para la resolución de problemas, tal como lo van a ver. Ahí está, ¿cierto? Aquí está la barra, o va a estar soportando compresión, o va a estar soportando tracción, porque no hay fuerzas transversales, ya que hay solamente una fuerza que pasa por este nudo y la otra fuerza pasa por este otro nudo, ¿cierto? Por lo tanto, estas dos fuerzas, para que dejen el equilibrio, tienen que ser colineales. ¿Qué significa eso? Que pasan simultáneamente la recta acción por ambos nudos. Por eso que las fuerzas llevan la dirección de las barras, solamente en la armadura. Si estuviera la fuerza peso aquí, ya no tendrían por qué estar, ¿cierto?, ser colineales. Una tercera fuerza significaría que estas quedarían en ángulo, así inclinadas, ¿ya? Por eso que se inventa el truco, ¿cierto?, de repartir el peso, si es importante, mitad y mitad. Entonces la barra queda soportando solamente una fuerza que pasa por este nudo, la otra fuerza pasa por este otro nudo, está en equilibrio, sí, entonces tienen que ser colineales. Colineales. Que pueden ser tracción o compresión. Tracción o compresión, nada más que eso. Entonces, en nuestro desarrollo, jóvenes, uno dice ya 3,1416, ¿qué es lo que son estos kilogramos? Ya, tracción o compresión hay que decirlo. ¿Eh? Hay que decirlo eso, porque por el fenómeno sobre todo del pandeo. ¿Eh? Incluso para que no se pandeen, es que se invente el truco este que está acá. ¿Por qué se utilizan estas rueditas así, cierto? ¿Por qué no se coloca un solo perfil? Se colocan y aquí, ¿por qué se colocan un ángulo para acá y el otro ángulo para el otro lado y se le coloca una planchita entre medio para que los una, como señalaba acá, se fijan, ahí está la planchita, una pletinita. Cada cierto trecho se colocan así. Incluso ustedes cuando vayan al supermercado, estos grandotes, miren para arriba las techumbres que se ven y van a ver que están esas planchitas uniendo los perfiles, ¿ya? ¿Y para qué? Para que trabajen juntos, ¿ya? Y no se pandeen. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho mejor resistencia al pandeo que los perfiles separadamente, ¿ya? Esa es la idea.
Entonces tenemos que tensión o compresión. Y ahora, para resolver los problemas, resolver significa la fuerza que están soportando las barras, los elementos que están adentro. Existen tres métodos, deben existir más, pero son tres métodos los más conocidos. Uno es el método de los nudos o nodos, donde se hace diagrama de cuerpo libre de cada nudo o nodo. Sabemos que cada barra que lleva un nudo está aportando una fuerza que empuja o tira, o sea, extracción o compresión. Pero no hay nada más que eso. Cada barra que llega a un nudo está empujando o tirando, extracción o compresión. ¿Ya? Está el método de los nudos, el método de las secciones, donde cortamos una parte de la armadura, esa parte de la armadura, cortando barras, cortando, en fin, tiene que estar tan en equilibrio como está el resto de la estructura. Si nosotros reemplazamos lo que cortamos y separamos, lo reemplazamos porque es lo que pueden hacer. Cuando cortemos barras, las barras solamente pueden hacer, ¿cierto?, dos cosas: empujar o tirar. Empujar o tirar. ¿Ya? Entonces, ese es el método de las secciones. El método de los nudos, cuando uno necesita calcular toda la fuerza de la estructura, toda. Y el método de las secciones, cuando nosotros queremos calcular una fuerza, y sobre todo que está interna por allá, ¿cierto? Y el método de los nudos, no, hay que calcular nudo por nudo hasta que llegue al nudo que nos interesa. Y vamos a calcular una serie de cosas que no nos están preguntando. En cambio, con el método de las secciones cortamos directamente una parte de la armadura, reemplazamos todo lo que vamos a tirar por lo que saben hacer las barras, empujar o tirar, y resolvemos el problema. Y podemos calcular fuerzas internas por allá en la estructura, ¿ya? Con el método de las secciones. Y está el otro método, que es el método gráfico, el mismo de los nudos o no, pero hecho gráficamente, y ese es un método que desarrolló un ingeniero italiano que es Cremona, o Maxwell, este otro caballero lógicamente no italiano. Entonces, el método de Cremona o Maxwell es como lúdico, es bastante entretenido hacerlo en un tablero de dibujos, así, pero ya no se utilizan los tableros de dibujos. Hay que tener el plano de la armadura, ¿cierto? Y estarlo dibujando, pucha, ya no es tan entretenido. Pero sí uno puede determinar las fuerzas con una wincha, con una regla, medir nomás, porque se hace la fuerza a escala, es cuestión de medir nomás las fuerzas, ¿cierto? Y las direcciones, se saben que son las direcciones de las barras. El método de Cremona, pero el método de Cremona y Maxwell es ¿cómo se llama? Es un método práctico y es lúdico, podríamos decir, que todavía lo utilizan los arquitectos. No entiendo bien, porque hace mucho tiempo ya existe la calculadora. Yo lo enseñaba, pero hace como 35 años atrás ya dejé de enseñarlo, porque es entretenido, pero ya no tenía sentido. Cremona o Maxwell. Partimos entonces, veamos el primero de los métodos, que es el método de los nudos. El método de los nudos, como les dije, ¿cierto? Se desean conocer todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las barras. Y ahí tenemos estructura. Esta es una estructura de puente, es simple. Fíjese que tiene 12 metros de largo y tiene esta estructura, esta armadura, que lógicamente el puente lleva otra armadura que es paralela a este plano, y están unidos por arrastramientos y vigas, de manera que trabajen en conjunto, pero la carga va a ser igual para una que para la otra, por eso que se resuelve una sola. Entonces tenemos que acá la carga es la que está señalado con rojo aquí, ¿cierto? La carga P, que son 5.000 kilogramos fuerza en cada nudo aquí, lo cual significa que la armadura de puente está completa, está resistiendo 30 toneladas, o sea, 15 por cada viga, que son 5, 10, 15, y 5, 10, 15 la otra, pero se trabaja entonces con una sola armadura, porque a la otra le está ocurriendo lo mismo. ¿Ya? Entonces esto sería la carga propiamente tal. Podríamos decir que acá deberíamos haberle puesto una carga también, cierto P, aquí por último es P medio, una cosa así, pero deberíamos colocarle algo, porque algo también llega a soportar, ¿cierto?, verticalmente, pero está así. Ya. Ok, entonces aquí nosotros, y fíjense que aquí está la estructura, tiene 3 metros acá y 4 metros de altura, lo cual significa que se encuentra 3, 4, 5, o sea, estos son 5 metros aquí.
y nos piden, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden la fuerza en cada una de las barras, en cada una, en todas las barras que están acá. ¿Ya? Entonces, para ello nosotros podemos llegar y partir, es siempre recomendable, pero no siempre es la forma de resolverlo. De repente no es necesario encontrar las reacciones en A y en E. Y también ustedes saben que este es un sistema de fuerzas coplanarias y paralelas, porque fíjense que el rodillo este es incapaz de ejercer fuerzas horizontales, no tiene componente horizontal, o sea, ser vertical. Así que puede tener componente horizontal, pero como no está siendo requerida por esta, ni por esta, ni por esta, ni por esta, a que tiene la capacidad de reaccionar horizontalmente, no lo va a hacer porque no está siendo requerido por nada, entonces aquí va a ser igual vertical. Lo otro que ustedes pueden ver, y no necesitan estar estudiando en la universidad esto para entenderlo, le pueden preguntar a cualquier persona, si ustedes se fijan que hay simetría de la forma y hay simetría de la carga, rápidamente, jóvenes, ¿qué esperan ustedes de A y de E? Estoy preguntando, cualquiera puede responder. La fuerza en esos puntos debería ser igual. Iguales, ¿cierto? Deben ser iguales. Y si las fuerzas P que van para abajo son 15.000, ¿qué esperan ustedes que sean iguales y de qué valor? ¿Cuál sería el valor de la fuerza A y cuál sería el valor de la fuerza E? ¿Sí? 7.500 cada una. 7.500 cada una y para arriba, ¿cierto? Sí, efectivamente. Es un problema sencillo, por eso que ustedes lo pueden resolver mentalmente y cuando yo le digo, le podemos preguntar a cualquier persona en la calle, ¿cierto? Y nos va a decir 7.500 y para arriba. Efectivamente, porque es un problema sencillo. Pero se están resolviendo dos ecuaciones ahí, ¿ah? Porque son dos incógnitas, A y E. ¿Y cuáles son las dos ecuaciones? Las únicas dos ecuaciones independientes que nos permite, ¿cierto?, un sistema de fuerzas paralelas y coplanarias. ¿Ah? Una es que sumatoria de momento, por ejemplo, con respecto a A igual a 0. Entonces hacemos el diagrama cuerpo libre. Ahí está el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Y tenemos que tanto A como E van para arriba. Si hacemos, ¿cierto?, sumatoria de momento con respecto a A igual a 0, tenemos que momento positivo hace la fuerza E. Si a esto le llamamos a minúscula sería 1, 2, 3, 4A por E, menos A por P, menos 2A por P y menos 3A por P es igual a 0. Eso es la ecuación de momento, ahí está. ¿Ah? Entonces son 12 metros por E, menos 3 metros por P, menos 6 metros por P y menos 9 metros por P es igual a 0, que sería el momento con respecto al punto A. ¿Cierto? A este punto. Y ahí sacamos cuánto vale P, ¿cierto? Porque aquí son 3P, 9P, 18, ¿está bien? 18P. O sea, son 12, 18, perdón, 18 dividido por 12P. 18 dividido por 12. ¿Ah? Y finalmente, entonces, ya reemplazando P por los 5.000, nos dice, ¿cierto?, que vale 7.500. Lo mismo puede hacer, en vez de sumatoria, podemos hacer sumatoria o momento con respecto a este punto. Son dos ecuaciones más. O sumatoria de fuerza en dirección vertical igual a 0, o sumatoria de momento con respecto a igual a 0, y nos da entonces también tenemos la ecuación, y al reemplazar acá, ¿cierto?, nos da que A es igual a E y vale 7.500 kilogramos fuerza. Pero como es un problema tan sencillo, lo podemos resolver mentalmente cuando hay simetría de forma y simetría de carga. Eso es muy importante. Simetría de forma y simetría de carga tienen que ser las dos fuerzas iguales en los apoyos. ¿Ah? Ya, listo. Ahora, ¿por dónde partimos? Porque nos preguntan las fuerzas de las barras. Entonces nosotros tenemos que ver, y fíjense que esta otra, pues, ¿por dónde partimos? Podríamos partir por el nudo H. El nudo H está en equilibrio por la acción de ¿cuántas fuerzas, jóvenes?
¿Cuántas fuerzas dejan en equilibrio el nudo H, el hipotético pasador que hay en H aquí? ¿Cuántas fuerzas? Si nosotros hacemos el diagrama cuerpo del nudo H, ¿cierto? Aquí hacemos el diagrama de cuerpo libre, hay 1, 2, 3, 4 barras que confluyen a él. Por lo tanto, está en equilibrio por la acción de ¿cuántas fuerzas? ¿Cuántas fuerzas dejan el equilibrio el nudo H, jóvenes? 5, incluyendo el peso. No, aquí el peso no está contemplado. Ah, ya. 4 serían, ¿o no? 4, Por las claro. 4. La fuerza que hace la barra AH, la fuerza que hace la barra BH, la fuerza que hace la barra CH y la fuerza que hace la barra GH. Hay 4 barras que confluyen ahí, la fuerza llega en la dirección de la barra, son 4 fuerzas. Entonces tenemos 4 incógnitas y ¿cuántas ecuaciones? Perdón, ecuaciones tenemos 2. ¿2? Sí. Una sumatoria, porque son concurrentes, y coplanarias concurrentes, sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0 y sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0. O sea, tenemos 2 ecuaciones y 4 incógnitas y ningún dato. Ah, chupalla, ningún dato. Entonces, ninguno de estos nudos sirve para partir. No tenemos ningún dato, ¿cierto? Aquí son 3 fuerzas, ¿cierto? Y ningún dato. Aquí son también las mismas 1, 2, 3, 4 fuerzas y ningún dato. O sea, tenemos que partir por acá. Podríamos partir aquí. Esta está en equilibrio por la acción de 4 fuerzas. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Al sacarlo como diagrama cuerpo libre. De las 4 conocemos 1, o sea, tenemos 3 incógnitas. Esta y esta. 3 incógnitas y somos capaces en un sistema de fuerzas coplanarias concurrentes de generar 2 ecuaciones independientes. Si generamos una tercera, esa es dependiente. Entonces, el número de incógnitas supera el número de ecuaciones. Entonces, no conviene ni en esta, ¿cierto? Ni en este, B, ni en C, ni en D, que es igual que B. O sea que la solución es partir por A o partir por E. Porque A está en equilibrio por la acción de una fuerza, 2 fuerzas, 3 fuerzas. 3 fuerzas y son 2, 3 fuerzas de las cuales una conocemos, A. O sea, hay 2 que desconocemos y somos capaces de generar 2 ecuaciones independientes, por lo tanto, por ahí partimos. Eso, ahí entonces, por el nudo A, por el nudo A se parte. Ahí está el nudo A. La fuerza ya en la dirección de la barra, porque las barras están sometidas a la acción de 2 fuerzas, por lo tanto, estas tienen que ser colineales con la barra, pasando simultáneamente por ambos pasadores. Ahora, si A va hacia arriba, y eso ya sabemos que va para arriba, ¿cierto? ¿Sí? Aquí sabemos, y ya sabemos que va de 7.500 kilogramos fuerza, la única que se puede poner verticalmente, ¿cierto? A es la componente vertical de H, por lo tanto H es empujando, ¿cierto? Esta otra no tiene componente, por lo tanto tiene que ir empujando. Ahora, ¿qué es lo que hace la barra B? La barra B es la única que se puede oponer, ¿cierto?, a los deseos horizontales de H. Por lo tanto, si H es hacia la izquierda, esta tiene que ser hacia la derecha, o sea, es tirando. ¿Qué significa eso? Que la barra de B es tracción, está en tracción, y la barra H que está empujando está en compresión. Y las podemos calcular, ¿cierto? Porque conocemos la pendiente, podemos decir, son 2 ecuaciones, sumatoria de fuerza en dirección Y, nos conviene primero igual a 0, ahí está, este es X, la Y nos sirve primero, ¿por qué? Porque ahí tenemos el dato A, nos dice entonces que A menos 4 quintos de H, ahí está, menos 4 quintos de H, es igual a 0, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que entonces la fuerza A es igual a 4 quintos, ¿cierto? Perdón, a H es igual a 5 cuartos de A. Como A vale 7.500, es a 5 cuartos de 7.500. ¿Ah? Eso es lo que va de la barra H. Ahí está. H entonces es igual a 5 cuartos de 7.500 o a 9.375 kilogramos fuerza y sale positivo, lo cual significa que el sentido que le dimos es el correcto, por lo tanto la barra H está empujando el nudo A, por lo tanto se lo está empujando, está en compresión. Y la otra, la barra B, de la sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, ¿cierto? Que tenemos que
AB menos 3/5 de AH es igual a 0. Ahora, como ya conocemos H, lo reemplazamos y decimos entonces que la fuerza AB es igual a 3/5 de H. ¿Ah? Es igual a 3/5 de 5/4 de 7.500, lo cual significa que es 5.625 kilogramos fuerza y se resulta positivo de nuestra ecuación. Y positivo significa que está bien con la punta de la flecha, el sentido está tirando al nudo, está tirando, no se olviden que el diagrama corpo libre es del nudo, lo está tirando y si lo está tirando, ¿cierto? Es tracción. Entonces está en tracción. Y noten que en tracción van a resultar todas las barras que están acá abajo. Todas estas están en tracción. Y en compresión son todas estas que están acá arriba. Y esto parece natural, ¿eh? Porque fíjese que si hay carga acá, esto va a tratar de hacer una cosa así. Se va a deformar así elásticamente, ¿cierto? Así. Y eso significa que las barras de aquí abajo, ¿cierto? Se van a estirar. En cambio, estas que están acá, ¿cierto? Se van a achicar porque van a venir a parar por acá y por acá, porque esto se va a deformar, exagere la deformación. Entonces, todas estas arriba estarían en compresión, y así debe ser. ¿Ah? Seguimos al siguiente nudo, porque ahora ya que tenemos este, ¿cierto? Ya sabemos cuánto a la fuerza vale AB. Si AB está tirando A, también tira B. No es posible que la barra AB esté tirando A y empujando a B. O sea, tiene que estar tirando ambas barras para que esté en equilibrio, o empujando ambas barras, en este caso tirando, ¿cierto? Está en tracción. Por lo tanto, este nudo está en equilibrio por la acción de 4 fuerzas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora conocemos 1 y 2 y desconocemos estas otras 2. Y como somos capaces de generar 2 ecuaciones independientes en un sistema coordinario concurrente, es fácil resolverlo. Ahí está. Este es el nudo más tonto. Ahí la fuerza AB que tiene que ser tracción. Tiene que ser tracción. Esto está traccionando A, por lo tanto también tracciona B. Aquí está la fuerza P, la única que se puede oponer a P es esta, que es BH, la barra que va para arriba, entonces esta barra también está en tracción porque está tirando. Y acá está la barra adyacente a esta horizontal que es BC, que también va a ser tracción. ¿Y por qué digo el nudo más tonto? Porque aquí mirándolo nomás uno dice, oiga, BC tiene que valer igual que AB. Y BH vale igual que P. ¿Ah? Inmediatamente. Porque decimos nosotros que sumatoria de fuerza en dirección X es igual a 0, por lo tanto, BC positivo en X, ¿cierto? Acá es positivo, menos AB igual a 0, por lo tanto, BC igual que AB, ¿cierto? ¿Y cuánto vale eso? 5.625 kilogramos fuerza y sigue siendo tracción porque nos dio positivo, por lo tanto, la punta de la flecha es la correcta. Y sumatoria de fuerza en dirección vertical, también igual a 0, nos dice que BH que va para arriba, ¿cierto? Matemáticamente positivo, menos P igual a 0. BH menos P igual a 0. Por lo tanto, BH igual a P, ¿cuánto vale B? 5.000, 5.000. Entonces vale 5.000, ¿cierto? Ahí está 5.000 y esta acción, porque la punta de la flecha es correcta porque nos dio positivo. Si no hubiera dado negativo, nos equivocamos para el otro lado. Nos dio positivo. ¿Ya? Bueno, ahí ya nos podemos ir al otro nudo, al nudo H joven que está acá, en equilibrio, ¿cierto? Con la acción de 4 fuerzas, que antes no conocíamos ninguna, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Ya sabemos que H está empujando A, por lo tanto también empuja al nudo H. Ya sabemos que la fuerza BH está tirando al nudo B, por lo tanto también tira al nudo H. Y ya sabemos que las barras que están por arriba son compresión, por lo tanto está empujando. Bueno, y esta no sabemos, pero le podemos atribuir un sentido y si nos da positivo significa que la achuntamos. Donde no podemos atribuirle así arbitrariamente a las que ya conocemos el sentido de la fuerza, porque si nos equivocamos ahí, jóvenes, está todo malo. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros que ahí está fácil, hacemos sumatoria, ¿cierto? Ya conocemos cuánto vale H y conocemos también cuánto vale BH. Entonces, desconocemos GH y CH. ¿Ah? Entonces, pero conocemos las pendientes, porque ya la pendiente de la barra. Acuérdense que la fuerza en las armaduras solamente llega a la dirección de las barras. ¿Por qué? Porque las barras están en equilibrio de producción de dos fuerzas. Por lo tanto, estas son colineales, pasando por ambos nudos. Sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0 nos dice que
3/5 de H, aquí está la componente horizontal de esta, ¿cierto? Es 3/5 de H. Esta no voladora es nada, menos GH, ahí está, menos GH, y menos, perdón, más, porque le atribuimos este sentido, 3/5 de CH, 3/5 de internet. CH. Sí, 3/5, más 3/5 de CH, esto es igual a 0. ¿Cuál es la consulta? ¿Pero apúralo? ¿Pero apúralo? Ah, ¿Cuál es la consulta, jóvenes? Por favor, si van a conversar dentro de el lugar donde están, muteen para que no interrumpan la clase. ¿Ya? ¿No hay duda entonces? Ya, ok. Entonces aquí, desconocido, ¿qué tenemos? No sabemos cuánto vale CH ni GH. Pero sí en la sumatoria de fuerza, ¿cierto? Vertical igual a 0, nos dice que para arriba, 4/5 de H, menos BH, que ya la conocemos, ahí está, menos BH, menos 4/5 de CH, ahí está, y esta no colabora nada, verticalmente igual a 0. ¿Qué conocemos aquí? Sabemos cuánto vale H, sabemos cuánto vale BH, por lo tanto podemos determinar cuánto vale CH, ¿cierto? Y CH entonces, CH vale 3125 y da positivo, por lo tanto está bien el sentido que le atribuimos, por lo tanto extracción. Quiere decir que el nudo, la barra CH, está tirando al nudo H, pero también tira al nudo C, ¿cierto? ¿Con cuánto? Con 3.750 kilogramos fuerza, perdón, 3.125 kilogramos fuerza en tracción. Y finalmente, ¿cierto? El valor de GH, esta que está acá, es igual, ¿cierto? A 3.750, ¿cierto? Ya reemplazando los valores que tenemos, ¿cierto? En la ecuación de arriba, en esta. ¿Ya? Y resulta positivo, por lo cual significa que tu movimiento está empujando, está en compresión. Ya, este nudo es relativamente interesante, este acto tonto. El nudo que es más interesante de todos, jóvenes, es ¿qué? Porque G está en equilibrio por la acción de 3 fuerzas, ¿cierto? Como el monito. Ahí está. G está en equilibrio por la acción de 3 fuerzas, la que hace esto vertical, y estas dos que son horizontal. Y no hay más, son 3 nomás. No hay otra fuerza externa aquí, no, eso es todo. De manera que entonces está en equilibrio por 3 fuerzas. La que está en arriba, GH, empuja, por lo tanto FG también empuja. Y la otra suponemos que es tracción para abajo. Entonces, jóvenes, cuando decimos sumatoria, fuerza en dirección X igual a 0, y decimos entonces GH es positivo menos FG igual a 0, por lo tanto, ahí inmediatamente podemos decir cuánto vale FG. FG es igual a GH, igual a 3.750 kilogramos fuerza, y sale positivo, lo cual significa que la punta de la flecha, el sentido de la fuerza es correcto, está empujando al nudo. No se olviden que el diagrama cuerpo libre del nudo, el método se llama método de los nudos, el nudo el que está en equilibrio. Por lo tanto, si la barra empuja al nudo, la barra está en compresión. Ahí está, compresión. Pero aquí cuando hacemos sumatoria de fuerza en dirección vertical igual a 0, tenemos la fuerza menos GH más nada, no hay nada igual a 0, por lo tanto, inevitablemente GH vale 0. Vale 0 GH. O sea, si es 0, alguien podría decir está de más, pues saquemos la barra, pues si no está haciendo nada. Ahí está. Entonces, la barra, ¿cierto? Esta que está aquí está haciendo 0 fuerza. Entonces, joven, aquí habría un pasador liso, hipotético, ¿cierto? Y aquí estaría 2 barras, pero estas que están empujando, están en compresión. Entonces aquí viene un pajarito que se ve, un gorrión, y se para acá, jóvenes, y se viene toda la estructura abajo. Entonces, ¿cuál es la función de la barra GC, esta que está aquí vertical? Es mantener la estabilidad de esto, porque el equilibrio de estas dos, entre esta y esta que están empujando, jóvenes, es sumamente inestable. Basta cualquier movimiento pequeñito para que se pierda la estabilidad del equilibrio. O sea, esto ayuda a mantener la rigidez de la estructura.
habiendo un nudo aquí, necesariamente tiene que estar esta barra. La otra sería, oye, eliminemos el nudo y se coloca una barra. Sí, se puede hacer eso, pero ese es otro problema. Pero en este problema, ¿cierto? Donde está este nudo, así hay un nudo, no podemos quitar esta barra aunque esté haciendo cero fuerza. Porque ya para mantener la estabilidad de la estructura, ¿cierto? Ahí es donde va a actuar esta barra. Eso es lo interesante que tiene este nudo, ¿no? Ahora, no es necesario que sea perpendicular, ¿eh? Podría ser inclinada, porque finalmente va a ser igual cero, porque sumatoria fuerza en esta dirección, esta sería la única que tendría componente vertical y no tiene con qué cancelarse, sigue siendo cero, a menos que haya una fuerza que esté aplicada externamente. Pero en este caso, jóvenes, tiene que ser igual a cero. De ahí la importancia y lo interesante, jóvenes, de tener ese nudo y esa barra. Y ahora una cosa, no hay que seguir más allá, porque ustedes entenderán, ¿cierto? Que ya llegando a este punto y determinamos esto, esta raya cero ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Pero ya conocemos esta y esta, o sea, no que nos quedan estas dos nomás, y tendríamos un sistema, ¿cierto?, que está en equilibrio por la acción de 5 fuerzas, de las cuales 3 conocemos y 2 desconocemos, y tenemos 2 ecuaciones independientes, se resuelve cuanto a este. Y lógicamente que esta barra va a soportar lo mismo que esta y esta lo mismo que esta. Y no sigan más para allá, porque esto es un espejo. Todo lo que ocurre aquí hacia la izquierda es lo mismo que está pasando aquí hacia la derecha. O sea, basta, ¿cierto? Con esto vas a ver que que esta barra está soportando la misma fuerza que esta, que la barra de esta, lo mismo que AB, en fin, que la barra BH es la misma que DF, ¿cierto? Son iguales. Y esta ya la supimos, que FG es igual que GH. ¿Eh? Efectivamente, basta con calcular la mitad nomás, ¿cierto? Por mucho que quieran entretenerse por esto, basta con calcular la mitad solamente para saber qué es lo que está ocurriendo como espejo al otro lado. Bueno, este es el método jóvenes de los nudos. Si queremos determinar una fuerza interna sin tener que calcular la otra, tendremos que cortar la sección, y eso lo vamos a ver con el método de las secciones, que ya no lo alcanzamos a ver hoy día porque ya nos pilló la hora. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Esto no entra en la prueba, ¿cierto? La prueba entra hasta la clase pasada, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo, jóvenes, como les comuniqué a los jóvenes que llegaron temprano, que podemos partir, ¿cierto? 5 para las 8, 5 para las 8, de manera de tener que contar con nuestra hora y media de sesión de certamen, ¿cierto? Tranquilamente. Eso lo vamos a hacer porque estamos tempranito en la mañana, no hay otra clase antes que nosotros. Por eso que lo podemos hacer y aprovechémoslo. ¿Eh? ¿Sí? Nos encontramos entonces el próximo jueves, 1/4 para las 8, para que a las 5 para las 8 partamos sin ningún problema, ¿cierto? Nos preparemos y acuérdense, lean qué es lo que significa, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, para que digan, yo no me sabía, no, en el MUDO está, ¿cierto? Las indicaciones para certámenes. Y bueno, no podrá ser mucho, como en los otros casos, a menos que sean problemas bastante simples. Recuerden que lo que se quiere medir acá no es tratar de pillarlo. Aquí están pillados, no van a poder hacer esto. Se puede fácilmente hacer eso. Pero no es esa la intención. La intención es que ustedes sean capaces de mostrar que saben, ¿cierto?, lo mínimo, por lo menos de ahí para arriba, para aprobar la asignatura. Recuerden una cosa, que el diagrama de cuerpo libre lo va a penar a través de todo el semestre. Es una cuestión que tienen que demostrar siempre. Quien no es capaz de hacer un diagrama de cuerpo libre correctamente, que no le falte ninguna fuerza, que en ningún momento, que no le sobre ninguna fuerza en ningún momento, tiene que ser un diagrama de cuerpo libre correcto. El que no es capaz de hacer eso no debe aprobar la asignatura. Eso es lo más importante. ¿Ya? Bien, pues jóvenes, si no hay consultas, nos vemos el jueves. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien, profe? Ya, bien, muchachos. Nos vemos entonces, que estén bien. Ya, Chao. profe. Hasta Chao. luego, jóvenes.